Mi muy apreciado amigo y hermano, soy el misionero Núñez Estrella. Bienvenida a la reflexión de hoy con la Biblia abierta. Para esta ocasión, ¿quiénes fueron los espíritus encarcelados? No se olvide de visitar mi canal de YouTube, Dr. Núñez Estrella, para temas de medicinas o mensajes bíblicos. Favor de suscribirse y me ayude a crecer y alcanzar otros para Jesucristo. Todo para la gloria de Dios. La reflexión bíblica de hoy la encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículos 18, 19 y 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Bueno, Pedro aquí nos está presentando a Jesucristo como el ejemplo clásico de uno que padeció por causa de la justicia y nos recuerda que para él sufrir fue el camino a la gloria. Obsérvese en pantalla los 6 rasgos de sus sufrimientos. Primero, fueron expiatorios, es decir, liberaron a los pecadores que creen del castigo por sus pecados. Segundo, fueron eternamente eficaces. Murió una vez por todas y solucionó para siempre la cuestión de los pecados. Tercero, fueron vicarios. El justo murió por los injustos. Jehová cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Cuarto, fueron reconciliadores. Por medio de su muerte hemos sido traídos a Dios. El pecado que causó el apartamiento ha sido quitado. Quinto, fueron violentos. Fue muerto por ejecución. Y sexto, finalmente fueron culminados por la resurrección. Fue levantado de entre los muertos al tercer día. La expresión vivificado en espíritu significa que su resurrección fue por el poder del Espíritu Santo. Los versículos 19 y 20 conforman uno de los textos más enigmáticos e intrigantes en el Nuevo Testamento. Ha sido usado como pretexto para doctrinas antibíblicas, como por una parte del purgatorio y por otra la salvación universal. Sin embargo, entre los cristianos evangélicos hay 2 interpretaciones comúnmente aceptadas. Según la primera, Cristo fue al Hades en espíritu entre su muerte y resurrección y proclamó el triunfo de su poderosa obra en la cruz. Hay desacuerdo entre los proponentes de este punto de vista acerca de si los espíritus encarcelados eran creyentes, incrédulos o ambos, pero hay un acuerdo bastante general en el sentido de que el Señor Jesús no fue a predicarles el Evangelio. Eso involucraría la doctrina de una segunda oportunidad que no se enseña en ninguna parte de la Biblia. Los que sostienen este punto de vista a menudo vinculan este pasaje con Efesios capítulo 4 versículo 9, donde se describe al Señor como descendiendo a las partes más bajas de la tierra, citando este pasaje como prueba adicional de que fue al Hades en su estado incorpóreo y proclamó su victoria en el Calvario. También citan las palabras del credo de los apóstoles, descendió a los infiernos. Y la segunda interpretación es que Pedro está describiendo lo que sucedió en los días de Noé. Fue el Espíritu de Cristo quien predicó por medio de Noé a la
generación incrédula anterior al diluvio. Escúcheme bien, ellos no eran espíritus fuera del cuerpo en aquel entonces, sino hombres y mujeres vivos que rechazaron las advertencias de Noé y quedaron destruidos por el diluvio. De modo que ahora son los espíritus encarcelados en el Hades. Este punto o segundo punto de vista es el que mejor se ajusta al contexto, y es que tiene menos dificultades. Por lo tanto, examine usted conmigo el pasaje frase por frase, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. La cláusula relativa, el cual se refiere evidentemente al antecedente espíritu o espíritu. O sea, el primero es con letra minúscula y el segundo es con letra mayúscula, espíritu. Y es en el versículo 18, estoy hablando de 1 de Pedro 3, esto lo comprendemos como refiriéndose al Espíritu Santo. Y en el capítulo 1, versículo 11 de esta carta, el Espíritu de Cristo, es decir, el Espíritu Santo, es descrito como hablando a través de los profetas en el Antiguo Testamento. Génesis capítulo 6, versículo 3, Dios habla de su Espíritu, es decir, del Espíritu Santo, como llegando al final de la paciencia con los antediluvianos. Fue y predicó, como ya he mencionado, fue Cristo quien predicó, pero lo hizo a través de Noé, que esto quede bastante claro. En 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, Noé es descrito como el predicador de justicia, en la misma palabra raíz que se emplea aquí acerca de la predicación de Jesucristo. A los espíritus ahora encarcelados, y estas son las gentes a las que Noé predicó, hombres y mujeres que vivían y que oyeron la advertencia de un inminente diluvio y la promesa de salvación en el arca. Ellos rechazaron el mensaje y quedaron ahogados en el diluvio. Ahora son espíritus encarcelados fuera de sus cuerpos, esperando el juicio final. De modo que este versículo puede ser amplificado de la manera siguiente, en el cual, o sea, Espíritu Santo también fue Cristo y predicó por medio de Noé a los espíritus ahora encarcelados en el Hades. Pero, ¿qué derecho tenemos a suponer que los espíritus encarcelados eran los hombres y mujeres que vivieron en los tiempos de Noé? Bueno, la respuesta es fácil, se encuentra en el siguiente versículo, 1 de Pedro 3:20. Aquí los espíritus encarcelados son identificados de forma inequívoca. ¿Quiénes eran? Los que en otro tiempo desobedecieron, dice Pedro. ¿Cuándo desobedecieron? Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los tiempos de Noé, mientras se preparaba el arca. ¿Y cuál fue el resultado final? Pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Es bueno detenerse un momento aquí y recordar que la dinámica general del pensamiento de esta carta, que había sido escrita contra un trasfondo general de persecución. Los cristianos a los que estaba escribiendo Pedro estaban padeciendo a causa de su vida y testimonio. Quizás se preguntaban por qué, si la fe cristiana era la correcta, habían de estar sufriendo en lugar de reinar. Si el cristianismo era la verdadera fe, ¿por qué había tan pocos cristianos? Y para responder a la primera pregunta, Pedro señala al Señor Jesús. Cristo padeció por causa de la justicia hasta el extremo de ser muerto, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y lo glorificó en el cielo. El camino a la gloria pasaba a través del valle del sufrimiento. Luego Pedro se refiere a Noé durante 120 años, y este fiel predicador advirtió que Dios destruiría el mundo. El agradecimiento recibido fue escarnio y rechazo, pero Dios lo vindicó salvándolo a él y a su familia en medio del diluvio. Luego tenemos este problema. Si estamos en lo cierto, ¿por qué somos tan pocos?
Y Pedro responde, hubo un momento en que la historia cuando solo 8 personas en el mundo estuvieron en lo cierto y todo el resto en el error. De manera característica, en la historia del mundo la mayoría no ha tenido la razón. Los verdaderos creyentes son generalmente un pequeño remanente, de modo que la fe no debería vacilar debido al pequeño número de los salvados. Había solo 8 creyentes en tiempos de Noé. Hay millones en la actualidad. Y al final del versículo 20 leemos que pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Eso no significa que fuesen salvadas mediante el agua. Fueron salvadas a través del agua. El agua no fue la salvación de ellos, sino el juicio a través del cual Dios los llevó sanos y salvos. Y para comprender de modo adecuado esta declaración y el versículo que sigue, hemos de contemplar el significado típico del arca y del diluvio. El arca es una imagen del Señor Jesucristo. El diluvio del agua exhibe el juicio de Dios. El arca era el único camino de salvación cuando vino el diluvio. Solo los que estaban dentro fueron salvados. Todos en el exterior perecieron. Cristo es el único camino de salvación. Los que están en Cristo están tan a salvo como Dios puede hacerlo. Los que están en el exterior no pueden estar más perdidos. El agua no fue el medio de salvación, repito, porque todos los que estuvieron fuera del arca se ahogaron. El arca era el lugar de refugio. El arca pasó por el agua del juicio, recibió todo el golpe de la tempestad. Ni una gota de agua llegó a los que estaban refugiados en el interior del arca. Así Cristo llevó toda la furia del juicio de Dios contra nuestros pecados, para que los que están en él no hay juicio. El arca tenía agua debajo y agua que caía sobre ella y agua a todo su alrededor, pero llevó a sus creyentes ocupantes a través del agua hasta la seguridad de una nueva creación. De modo que los que confían en el Salvador son llevados sanos y salvos a través de una escena de muerte y desolación a un terreno de resurrección y a una nueva vida. La cruz triunfa sobre toda maldad. Y dice Colosenses capítulo 2 versículo 15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por su muerte en la cruz y su posterior resurrección y ascensión, el Señor Jesús venció también a los principados y potestades de maldad, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos. Creemos que este es el mismo triunfo que se describe en Efesios capítulo 4, donde se dice que el Señor Jesús llevó a la cautividad cautiva. Su muerte, sepultura, resurrección y ascensión fueron un glorioso triunfo sobre todas las huestes del infierno y de Satanás. Y al pasar por la atmósfera en su camino de vuelta al cielo, el Señor Jesús pasó a través del mismo dominio de aquel que es el príncipe de la potestad del aire. En esto debe pensar. Será hasta la próxima en la voluntad de Dios. Que Dios siga bendiciendo su vida junto a los suyos.